Características de las fuerzas. Son magnitudes vectoriales, por lo tanto tienen módulo, dirección, sentido. El módulo es el valor de la intensidad de la fuerza y su unidad de medida. La dirección es el ángulo que forma la fuerza con uno de los ejes cartesianos. El sentido es la orientación de la fuerza representada por la saeta. Las magnitudes vectoriales tienen componentes rectangulares, polares, geográficas y vectores unitarios. Las unidades de medida es el newton, cuyo símbolo es la N mayúscula. Ejemplos. Tenemos aquí a una persona empujando un auto, por lo tanto aplica una fuerza. Esta fuerza tiene un valor de 400 newtons. La fuerza la podemos representar en un sistema de referencia que es el plano cartesiano. En este caso, le graficaríamos de esta forma. 4 centímetros. Como es de 400 newtons, cada centímetro representaría 100 newtons, es decir, 100, 200, 300 y 400 newtons de la fuerza F. Módulo, entonces, 400 newtons. A esta fuerza se la puede representar de diferentes componentes. Por ejemplo, la componente polar, módulo y dirección. Módulo 400 newtons, la dirección 0 grados. También se la puede representar en componentes rectangulares, 400 para el eje X y 0 para el eje Y. Los componentes en vectores base sería 400 y newtons. El 0, que corresponde a la J, no iría. Y en componentes geográficas, el módulo 400 newtons con una dirección al este. Otro ejemplo. Observamos aquí dos personas que quieren mover un mueble. Aplica una fuerza F2 de componentes rectangulares, 10 para el eje X menos 30 para el eje Y, newtons. La segunda persona que ayuda a mover el mueble, en cambio, ala el mueble con una fuerza F1 en componentes rectangulares es 30 para el eje X, 20 para el eje Y. Representemos estas dos fuerzas en el plano cartesiano. La fuerza 1 estaría en el primer cuadrante, 30 para el eje X, 20 para el eje Y. Observamos entonces que hemos graficado en la escala de cada centímetro 10 newtons, es decir, un centímetro 10, otro centímetro 10 y el otro centímetro 10. Total, 30 newtons en el eje X y luego 20 en el eje Y, es decir, 2 centímetros. La fuerza F2, en cambio, estaría en el cuarto cuadrante, cuyas componentes son 10 para el eje X menos 30 en el eje Y. Observamos aquí el módulo de la fuerza F1, 10 raíz de 13. ¿Cómo sacamos el módulo? Con el teorema de Pitágoras. En este caso, aplicamos el teorema de Pitágoras para sacar el módulo del vector F1, que sería raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 20 al cuadrado. En su calculadora usted digite, por favor, raíz cuadrada de 30 al cuadrado, 30 al cuadrado más 20 al cuadrado. Con lo cual le va a salir 10 raíz de 13. Esto en componentes en números irracionales. 10 raíz de 13 tiene un valor de 30.05, es decir, en decimales este número es 36.1. 36.1 newtons. Entonces usted le puede poner en decimal
o en número irracional, como está aquí, 10 raíz de 13. Correcto. Luego saquemos ahora el ángulo, la dirección del vector F1. Para la dirección, en cambio, aplicamos la fórmula de tangente a la menos 1. Tangente θ es igual a tangente a la menos 1 de la componente en y, que es 20, para el vector F1, sobre 30. Esto en la calculadora le va a dar un ángulo de tangente a la menos 1 de 20 entre 30 igual, le da un ángulo de 33.69. 33.7, aproximándole a un decimal. 33.7 grados. Esa es la dirección, es decir, es este ángulo. ¿Sí? Esa es la dirección para el vector F1. Vamos ahora a observar entonces. Ponemos aquí 33.7 grados para el vector F1. Para el vector F2, el módulo nos sale 10 raíz de 10 con el teorema de Pitágoras. Componente x al cuadrado más componente y al cuadrado. La componente en x es 10 al cuadrado, más la componente en y es menos 30. Entre paréntesis ponemos menos 30 al cuadrado y nos va a salir 10 raíz de 10. La dirección, como sacamos la dirección del vector, en este caso, aplicando nuevamente la fórmula de la tangente, tangente a la menos 1, de la componente en y sobre la componente en x. Para nuestro caso sería entonces θ es igual tangente a la menos 1 de la componente en y, que es menos 30, el dato de acá. ¿Sí? Pero aquí ubicamos simplemente sin el signo, solamente el 30. Y la componente en x, que es 10. Con lo cual, la calculadora, veamos cuánto nos da. Esto nos va a dar un ángulo de 71,6 grados. Este es el ángulo que acabamos de encontrar, 71,6 grados. ¿De acuerdo? Pero necesito sacar el vector en componentes polares, es decir, el ángulo que necesito para el vector F2, ponerlo en componentes polares, es todo este ángulo. ¿Ya? ¿Y cómo saco este ángulo? Realizando la resta de 360 grados, 360 grados menos el 71,6. Menos el 71,6 grados. Realizamos entonces esa resta y obtenemos el ángulo para las componentes polares del vector F2. Vamos entonces ahora a sacar el vector F1 en componentes polares, 10 raíz de 13, el módulo, con una dirección de 33,7. El vector F1 en componentes rectangulares, 30 para el eje X, 20 para el eje Y. Está en el primer cuadrante. El mismo vector en componentes de vectores unitarios, 30i más 20j. Vamos con el vector F2 en componentes polares. 10 raíz de 13 módulo con una dirección de 228.4. Eso sale restando 360 menos 71,6 para las componentes polares, el ángulo, la dirección del vector. El vector F2 en componentes rectangulares, 10 para el eje X menos 30 para el eje Y, es el dato que nos dieron. Y el F2 en componentes de vectores base, 10i menos 30j. Con eso hemos terminado el
la primera parte de los ejercicios. Vamos con la segunda parte. Aquí observamos, en cambio, que se aplican algunas fuerzas para levantar estas pesas. Primero, hay dos fuerzas que son el peso, una a la derecha, otra a la izquierda, cuyo valor me dan 2000 newtons como dato. También hay otras fuerzas que son las fuerzas que hacen los brazos para sostener el peso. En este caso vemos que hay una hacia la derecha, que estaría en el primer cuadrante, vector F1 de componentes rectangulares, 2000 en el eje X, 2000 en el eje Y. Y la fuerza F2 del otro brazo estaría en el segundo cuadrante. Por lo tanto, sus componentes rectangulares son menos 2000 en el eje X y 2000 positivo en el eje Y. Esos son los vectores que actúan para este gráfico. Vamos a representar en el plano cartesiano los vectores. El vector F1 está en el primer cuadrante y a escala tendríamos cada centímetro representaría 1000 newtons. Por lo tanto, los 2000 newtons en el eje X corresponden a los 2 centímetros. Y hacia arriba 2 en el eje Y para los 2000 en el eje Y. Primer cuadrante. En el segundo cuadrante está el vector F2. En cambio es componente en el eje X negativo, menos 2000 newtons, y componente en el eje Y positivo, 2000 newtons. Ahora, estas dos fuerzas que son el peso, 2000 a la derecha y 2000 a la izquierda, lo podemos graficar en un solo vector. Sumando los dos, darían 2000 más 2000, 4000 newtons. Y ese vector lo vamos a graficar hacia abajo. ¿Sí? El peso está dirigido siempre hacia abajo. Es decir, en el eje Y negativo graficamos el peso. ¿De cuántos centímetros? De 4 centímetros, porque cada centímetro representa 1000 newtons. Total, entonces, 4000 newtons los 4 centímetros. Ponemos entonces acá. Módulo del vector F1, 2828.4. Módulo del vector F2, 2828.4 también. Los dos vectores, el F1 y el F2, tienen igual módulo, mientras que la dirección y el sentido no, son diferentes. El peso tiene 4000 newtons de módulo, el peso. ¿Cómo sacamos de este 2828.4? Aplicando teorema de Pitágoras nuevamente para el vector F1. Las componentes, trabajamos con las componentes rectangulares. Es decir, 2000 al cuadrado más 2000 al cuadrado. Y esto le va a salir como respuesta 2828.4 newtons. Ese es el módulo del vector F1. Para el vector F2, igual realizaríamos teorema de Pitágoras. Vemos que las componentes son menos 2000 en el eje X. Entonces, entre paréntesis ponemos, por lo que es negativo, menos 2000 al cuadrado, más el eje Y es positivo, 2000 positivo al cuadrado. Y esto me da como respuesta, también me va a salir 2828.4 newtons. Ese es el módulo de la fuerza 2. Ahora, vamos a borrar esta parte y saquemos los ángulos del F1 y el ángulo para el F2. Para el F1, el ángulo para el F1 sería θ es igual a tangente a la menos 1 de la componente en Y
que viene a ser 2000, entre la componente en X, que también es 2000. Cierro paréntesis, ¿sí? Son las componentes del vector F1, las componentes rectangulares. Siguiente paso, en la calculadora me va a salir 45 grados. El valor del ángulo θ1 o θ1. Veamos entonces este ángulo de 45, ¿dónde está? Es este ángulo, el que acabo de encontrar para el F1, que está en el primer cuadrante, ¿sí? Para el vector F2, que está en el segundo cuadrante, aplicando la misma fórmula, me va a salir también 45 grados, ¿sí? 2000 en el eje Y sobre 2000 en el eje X, sin tomar el signo negativo. Solo cogemos los valores sin tomar el signo, en cuenta el signo. También me sale entonces 45 grados. ¿Y cuál es ese ángulo? Es este ángulo que forma el vector F2 con el eje X negativo, el que me salió 45 grados. Ahora sí, con estos datos ya puedo sacar las componentes del vector F1, F2 y vamos a ver cómo salen las componentes rectangulares, polares de esos vectores. Vamos para el vector F1. En componentes polares, ¿cómo nos queda? F1 es igual a 2828.4 el módulo con una dirección de 45 grados. Está en el primer cuadrante. Las componentes rectangulares, 2000 para el eje X, 2000 para el eje Y, es el dato que ya me dieron. El vector F1 en componentes de vectores base, 2000i más 2000j newtons. Y se terminó el vector F1. Para el vector F2, como está en el segundo cuadrante, el módulo ya tenemos, pero nos falta la dirección. Este ángulo de 45 grados no representa la dirección del vector. Tengo que hallar el ángulo que va desde el eje X positivo hasta que tope el vector. Este ángulo en sentido antihorario. ¿Cuánto mide este ángulo? Para sacar este ángulo tengo que hacer una resta de 180 grados, restamos de los 45 grados. ¿Sí? Cuando el vector está en el segundo cuadrante, tenemos que de 180 restar este ángulo que salga aquí, que en este caso es 45 grados para este ejercicio. ¿Cuánto me va a dar? 135 grados. Esa es la dirección correcta para el vector F2. Entonces nos queda así. F2, módulo y la dirección 135 grados. El mismo vector en componentes rectangulares tenemos que es menos 2000 en el eje X, 2000 en el eje Y. Y en componentes de vectores base, menos 2000i más 2000j newtons. Hemos terminado la fuerza 2 en sus componentes, en sus diferentes componentes. Vamos con la fuerza del peso. El peso es una fuerza y como está en el eje Y negativo, lo vamos a poner de la siguiente manera. En componentes polares, el módulo, sabemos que es 4000, este es el módulo, 4000 newtons, pero la dirección es el ángulo que forma este vector con el eje X, pero en sentido antihorario, este ángulo. ¿Sí? Este ángulo, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 270 grados. Si nos fijamos bien, sale 270 grados. Entonces nos quedaría así. El peso, módulo 400 newtons con una dirección de 270 grados. En componentes rectangulares, el peso es 0 para el eje X menos 4000 para el eje Y, newtons. Y en vectores unitarios o vectores base, es 0 en I, que no se le pone, y menos 4000 J en el eje Y. Hemos terminado las tres fuerzas del gráfico. Vamos con el siguiente ejercicio. Aquí observamos una persona que está empujando un auto, aplica una fuerza. Esta fuerza dice que tiene como componentes rectangulares, me dan como datos, menos 300 en el eje X, menos 100 en el eje Y, newtons. Esto en el plano cartesiano estaría en el tercer cuadrante. Saldría así.
menos 300 en el eje X y menos 100 en el eje Y, tercer cuadrante. El módulo sale 316,2, nuevamente por el teorema de Pitágoras. Menos 300 al cuadrado más, entre paréntesis, menos 100 al cuadrado. Eso, la raíz cuadrada de todo eso, me sale 316,2 newtons. El ángulo. El ángulo sacamos en cambio con la fórmula de tangente a la menos 1 de la componente en Y, que es menos 100, sobre la componente en X, que es menos 300. Eso nos da un ángulo de 18,4. 18,4 es este ángulo que acabamos de encontrar, ¿sí? El ángulo que forma el vector con el eje X negativo en este caso. Pero este es el ángulo que me ayuda a encontrar la dirección del vector F. ¿Cómo saco esa dirección? Saco sumando saco el ángulo que forma desde el eje X positivo hasta que tope el vector, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saco todo este ángulo? Sumando 180 hasta aquí sería 180 grados, más 18,4. Así obtengo la dirección correcta de este vector. Entonces queda en componentes polares, módulo con una dirección de 198,4. En componentes rectangulares, menos 300 para el eje X, menos 300 para el eje Y. Y en vectores base, menos 300 y menos 100J newtons. Terminado hasta ahí los ejercicios sobre fuerzas en ejercicios prácticos.